Bien, lo que ustedes están viendo ya es, bueno, hace rato ya que empezamos con la unidad 3 de la creación de una nación, pero lo que habíamos visto anteriormente es lo que se le llama la era de las revoluciones, ya la independencia latinoamericana, la independencia, o sea, la revolución francesa y la independencia de los Estados Unidos, ¿cierto? Bueno, lo que vamos a ver hoy, que es la independencia de Chile, está dentro del proceso de la independencia de las colonias latinoamericanas, ¿ya? Es parte de este proceso, es un eslabón de este gran proceso que se considera a nivel continental incluso, ¿ya? Como vemos ahí, el nombre de esta unidad se llama la creación de una nación. Y es justamente que por eso vimos los anteriores episodio histórico, porque en el fondo la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos plantean los ejes centrales, plantean como el plan principal, plantean de cierta forma los objetivos que debería tener una sociedad moderna, ya una sociedad que respeta la igualdad de los derechos, la igualdad ante la ley, etcétera. Y Chile no va a estar exento de ese cambio. Es decir, que Chile también va a querer lograr avanzar a una sociedad más moderna, eh, desarrollar una cultura independiente, una identidad propia, ¿ya? Vamos a ver que todo es un proceso, puesto que Chile antiguamente no existía, ¿cierto? Chile es un país relativamente joven en comparación con otras naciones del mundo, ¿ya? Eh, y vamos a ver por qué pasa esto de que la independencia se da justo en este momento y no antes, ¿ya? Vamos a ver los antecedentes y todo eso. Así que por favor lo invito a sacar su cuadernito para que esté tomando apuntes de lo principal. La historia es causa y efecto. ¿Qué significa causa y efecto? Significa que nada ocurre por casualidad, ¿ya? Es decir, que causa y efecto quiere decir que para que hayan ocurrido ciertas cosas tiene que haber una motivación, una acción principal. Es decir, voy a poner un ejemplo súper burdo, pero para que a alguien le llegue un pelotazo en la cara, tiene que haber alguien que tiene que haber pateado ese balón, ¿me entiende? A eso me refiero con el efecto, con la frase de causa y efecto. Y vamos a ver cuáles fueron las causas de la independencia de Chile y cuáles van a ser los efectos, es decir, los resultados. La independencia de Chile. Hay antecedentes internos y antecedentes externos, es decir, cosas que influenciaron desde afuera, ejemplos desde afuera, y también problemas internos. O sea, recordemos que tanto la Revolución Francesa como la independencia de los Estados Unidos nacen de un malestar interno, ¿cierto? Aquí no va a ser la excepción, con la diferencia ya que los hechos ocurridos anteriormente, y ya los voy a volver a mencionar, que son la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, van a ser un ejemplo claro, porque esto ocurre en años antes, ¿cierto? Aproximadamente unos 30, 20, 10 años antes. Eh, Van a ser un ejemplo claro de que un país puede avanzar, ¿cierto? Pero también hay, como dicen los antecedentes externos, los puede ir copiando esto, ¿ya? Está bueno este mapa conceptual. El peso de la ilustración. Recordemos que los criollos chilenos van a tener la posibilidad de ir a estudiar al extranjero. ¿Quiénes son los criollos chilenos? De ahí vamos a ver más detalladamente, pero son esta clase aristocrática, es decir, los descendientes de los primeros españoles que poseen las tierras en Chile, que trabajan la tierra, o sea, ellos no, pero sus inquilinos, ¿cierto? Y comercian a su vez con España, ¿cierto? Los que tienen plata, pues muchachos. No los españoles peninsulares que venían a gobernar, sino los que manejaban el negocio. Ellos se les llamaban los criollos, ¿cierto? Que descendían de españoles. Mamá, papá español, abuelos españoles, etcétera, pero que, ¿cómo se llama? Habían nacido acá y por ende no tenían la misma igualdad al acceso
de los cargos políticos, y eso va a ser un malestar importante. La Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y la invasión napoleónica a España. Ahí vamos a ver con detalle de qué se trata eso, ¿ya? Por el otro lado, los antecedentes internos que los vimos fueron las reformas borbónicas, ¿cierto? Que afectaron y molestaron mucho a los criollos con todo esto del aumento de la fiscalización, el aumento del control del comercio. Recordemos que para el criollo ya no era muy atractivo comerciar con España, puesto que habían otras potencias mundiales que compraban las materias primas. Inglaterra, Holanda, Francia, etcétera, los mismos Estados Unidos, después en el futuro. Eh, entonces Chile ya no va a querer tener que vender obligadamente las cosas a España a un precio abusivo, etcétera. Este empresario chileno, este terrateniente, este latifundista chileno, el criollo, va a ver que su negocio no va a funcionar. Va a ser lo mismo que va a pasar en Francia, va a ser lo mismo que va a pasar en Estados Unidos. El dueño de las tierras se va a dar cuenta que su negocio no está funcionando, que tiene que pagar demasiado impuesto. ¿A quién? Al rey. ¿Y dónde se ve ese dinero de vuelta? De ninguna manera. El criollo se va a dar cuenta que en su país, que en su tierra no hay colegios, no hay universidades, no hay doctores, no hay ningún desarrollo cultural. Solo se ocupa este territorio para la explotación de recursos. Pero, digamos, las colonias americanas estaban condenadas a un subdesarrollo. ¿Me va entendiendo? Es decir, que el criollo que pertenece a esta tierra, dígase, por ejemplo, O'Higgins, Carrera, Rodríguez, los libertadores de Chile, ¿cierto? Se dan cuenta que en el fondo su negocio no funciona, que además Chile está destinado al subdesarrollo, es decir, que siempre va a estar un escalón más bajo que España, y que en el fondo este sistema colonial que obedece a un rey ya estaba obsoleto. Estados Unidos funcionaba de manera independiente, Francia era un país republicano, sin monarca, sin rey. Entonces, no solo Chile, Argentina y todos los países latinoamericanos van a empezar a plantearse esta idea de independizarse. Surgimiento de la, como dice aquí, el surgimiento y consolidación de la élite dirigente. Es decir, estos grandes íconos de nuestra independencia que vamos a ir viendo después son personas adineradas. Carrera, O'Higgins y Rodríguez son personas de familia adinerada. Son personas que tienen tierras, poseen tierras, ¿ya? Son en el fondo aristócratas, pero que no tienen el acceso al poder político por no haber nacido en España. Recordemos que solamente los españoles peninsulares eran quienes tenían el acceso al poder político, no solo en Chile, sino que en todas las colonias americanas. Bien, partamos con los antecedentes. Esto los voy a ir pasando rapidito, ¿ya? Espero que hayan copiado este mapa conceptual, lo hayan alcanzado a copiar. Si no, Sí, me falta poquito. ya, lo voy a dejar ahí un ratito. Si no, recuerde que yo después subo el video, puedo subir el material, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? ¿Consultas? Vamos a empezar a hacer, ojo, vamos a empezar a hacer participar en clase, ¿ya? Parece, porque aquí demasiado, muy pasivo el ambiente. No me gusta eso a mí. No me gusta porque van a estar ahí durmiendo, ¿cierto? Así que vamos a empezar a sacar a la pizarra virtual. Ya. Antecedentes internos fueron las reformas borbónicas que impulsaron un fuerte centralismo y control. España empezó a caer en crisis económica, pero ¿cómo, profe, va a caer en crisis económica si España tenía todas las colonias? Bueno, porque en Europa se vivía un clima de constante rivalidad, ¿cierto? Ya lo habíamos visto.
Entonces había que estar constantemente pagando guerras, etcétera, y eso costaba plata. Ya entonces España va a empezar a necesitar más dinero para poder costear todas estas campañas y estos lujos también con los que vivían los nobles. O sea, el rey y los nobles vivían llenos de lujo y privilegios. Eso también hay que considerarlo. La creación de la intendencia, fundación de ciudades y funcionarios españoles, los reglamentos del libre comercio y aumento de impuestos y la expulsión de los jesuitas. Estas fueron tres cosas que molestaron directamente a la clase criolla, ¿ya? En un comienzo la creación de la intendencia y la fundación de ciudades y funcionarios españoles porque significaba más control, significaba más problemas a la larga, más control, y con eso se volvía más tedioso todo el tema del comercio. El reglamento del libre comercio, que de libre no tiene nada porque estaban obligados a comerciar con España, y el aumento de impuestos, que además van a tener que pagar más caro aún todos los impuestos hacia la corona. O sea, no solo estaban obligados a venderle las cosas a España, sino que más encima además tenían que pagar impuestos carísimos, ¿ya? Y la expulsión de los jesuitas, que es un punto importante, ya que los jesuitas son una orden católica, ¿cierto? Son una orden de sacerdotes católicos, pero que por lo general e históricamente se han dedicado a la educación, ¿ya? Entonces los jesuitas, ¿a quiénes educaban precisamente en España? A la clase criolla, ¿ya? Y se les culpó de cierta forma impulsar el sentimiento patriótico, el sentimiento de pertenencia, una identidad latinoamericana. Entonces, ante eso, se les expulsó de Latinoamérica. De las colonias americanas se consideraba que era una mala influencia para los criollos. Crisis económica, el monopolio comercial, el mercado se sobresaturó, bajando los precios, el contrabando también jugó gran parte ahí en contra. ¿Por qué? Porque no solo ya había que pagar impuestos, no solo era tedioso comerciar y más encima tenían que comerciar monopolizadamente con España, sino que además había contrabando. ¿Ya qué significa el contrabando? Que hay comercio ilegal, ya tráfico. No precisamente tiene que ser de drogas, que hoy en día uno asocia el tiro el tráfico con tráfico de drogas, pero no, hay tráfico de todas las cosas, muchachos. Entonces, en este tiempo también existía eso, mucho sobre todo con el tema de los barcos, el contrabando, etcétera. Esta es la época de los piratas, donde asaltaban los barcos en alta mar, les robaban su mercancía, ¿cierto? Y nadie sabía para dónde iban esas mercancías. Muchas de ellas iban a Inglaterra. Ya muchos piratas eran contratados por la corona inglesa, que era efectivamente un rival principal de España, ¿ya? Eh, por eso es que toda esta época está rodeada de todo esto, como de corrupción y todo lo demás. Alzas de impuestos para mantener la guerra contra Inglaterra y para la administración colonial. La escasez de dinero y se paga las importaciones con oro y plata. Ya, o sea que va a empezar a escasear el dinero además. Todo esto va a empezar a molestar a quién, al que tenía que producir, al criollo, que era el que tenía que estar produciendo madera, produciendo alimentos, produciendo cebo, produciendo oro, plata desde las minas, ¿cierto? ¿Todo para qué? Para pagar guerras ajenas, en el fondo porque se dan cuenta que Chile podría mantenerse solo con toda la riqueza que produce Chile, y hasta hoy en día Chile sabemos muy bien que Chile es un país muy rico, ya en todo lo que consta de recursos naturales, no solo el cobre, sino que Chile además tiene muchas tierras fértiles, tiene un gran acceso al mar que le permite acceder a todos los recursos marítimos variados, tenemos desiertos llenos de minerales, tenemos el sur con tierras fértiles. En el fondo Chile es un país demasiado rico, ¿ya? Y lo digo muy en serio, tiene muchos, muchos, muchos recursos naturales, pero hasta hoy en día estamos condenados a ser un país tercermundista. De ahí vamos a ver por qué, no es el tema que incumbe ahora, pero bueno, a Chile le van a hacer un poco el cuento del tío, como independícese, y será un gran país, pero no sabía que en el fondo era lo mismo, se cambió de patrón nomás.
Se cambió de pega nomás Chile. Todo esto va a ir de cierta forma molestando a los criollos y ya estando chatos, discúlpenme la palabra, estando chatos ya de todo este tema del abuso por parte de la corona española hacia las colonias. O sea, más encima, nos tienen tirados, nos hacen trabajar, más encima tenemos que pagar plata y ellos se dedican a jugar a la guerrita. No, pues no, 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 no. No, 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 ¿cierto? Pero ojo, que había una cosa importante igual. La aristocracia criolla era un poder económico importante, eran en el fondo los que gobernaban Chile, ya, o sea, el enlace directo que había con los gobernantes era a través de la aristocracia, el inquilino, el que trabajaba la tierra, el que hacía los muebles, el que araba la tierra, el, el que fabricaba loza, el herrero, no sabían nada de política, muchachos, ya ellos se dedicaban solamente a trabajar y trabajaban para estos criollos. Y a su vez el criollo obedecía las leyes del rey, ¿cierto? Estos grupos se hicieron cada vez más poderosos y cada vez más importantes e influyentes, sobre todo en la masa popular. Porque es decir, las leyes del español, del virrey y de todo eso no llegaban directamente al inquilino, al mestizo, ¿ya? Esa, el que mandaba al inquilino y al mestizo en el fondo va a ser el criollo, el dueño de la tierra donde vivían estas personas, ¿ya? Porque José Miguel Carrera no pescaba el chuzo y empezaba a arar la tierra. O sea, él tenía un grupo, un gran grupo de trabajadores, ¿cierto? Los inquilinos. Dígame, Martín. Que para ese entonces, ¿quién gobernaba Chile? El rey. Recordemos que Chile es una colonia. Físicamente Y en aquí. el fondo el rey gobierna, pero a través de un virrey que representa el poder del rey en la colonia, ¿cierto? Pero en el fondo a lo que voy con esto, que a pesar de esta estructura política, quien finalmente al día a día influía más en la masa popular, eran estos criollos. ¿Me entiendes, Martín? En Sí, el fondo, sí, tiene. claro, en el fondo los que más influían en la gente eran ellos. Por eso es que España va a empezar también a controlar más, porque España se va a dar cuenta de esto, se va a dar cuenta que en el fondo los criollos tienen más influencia en la masa popular. España se va a dar cuenta de lo que pasó en Francia, de lo que pasó en Estados Unidos, y por eso es que también va a aumentar el control en las colonias, ¿ya? Antecedentes externos. Hablando de los criollos precisamente, ¿de dónde sacaron esta idea de independizarse? Justamente de la Ilustración. Se masifican las ideas de que las personas nacen iguales y son sujetos de derechos. Por eso mismo se empieza a cuestionar el orden monárquico y se promueve la república. Todo el pueblo debe elegir a sus autoridades y otorgarse una constitución que dicta las propias leyes. Con la Ilustración, y esto lo hemos visto muchas veces, es que nacen las ideas de la igualdad ante la ley, la soberanía del pueblo, el pueblo elige sus representantes, ¿cierto? Y nacen en esta época. ¿Y cómo llegan a Chile si no habían universidades, no habían colegios, no habían institutos, internados, nada? Fácil. Estos personajes criollos que tenían mucho dinero, cuando eran jóvenes los mandaban a estudiar a Europa. Carrera estudió en Europa, O'Higgins estudió en Europa, y allí entendieron y estudiaron todas las ideas de la Ilustración, filosofía, política, arte, todo este tema de lo militar, la carrera militar también se hacía allá, eran en el fondo, se culturizaban, ¿ya? Y volvían a Chile con todas estas ideas que la empezaron a implementar y a hacer un poco, ocupando una palabra moderna, viral, ¿cierto? Bueno, y estos son los antecedentes que hemos visto constantemente, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, pero me quiero detener, invasión de Napoleón a España que provocó una crisis de autoridad, ¿ya? ¿Por qué? Porque don Fernando VII
don Fernando VII, don Fernando VII, se va a ir sometido a prisión en 1808. Este punto es clave, puesto que el criollo ya muy bien chato de las leyes, de pagar plata, de todo eso, pero el criollo todavía no se atreve a no obedecer al rey, ¿ya? Recordemos que para este entonces ya llevamos 300 años de un sistema colonial, más de lo que tiene Chile como Chile. Entonces, la monarquía, muchachos, no era una cosa de llegar y desafiar. Es como que ahora es tan fuerte como decir ahora como, no sé, po, eh, no, es que no se me ocurrió nada tan fuerte. No sé, pues, eliminemos la república y hagamos una nación donde, no sé, cualquier cosa, ¿ya? Pero es como eliminar la república, es algo bajo lo cual nosotros nos hemos criado, nos han enseñado, hay ya 200 años de historia del Chile republicano. No era llegar y decir, ya, chao con el rey y hagamos un país. No, o sea, hoy que nosotros lo vemos hacia atrás, 200 años, lo vemos como una anécdota, ¿cierto? Pero no era una cosa tan simple. Entonces tuvo que pasar algo tan fuerte como que el rey se fuera preso. ¿Y por qué? Le explico un poco. La figura del rey, hasta este entonces, es el símil de lo que hoy en día vendría siendo la patria. ¿Por qué? Porque el rey representaba el Estado y el rey representaba las tradiciones. Recordemos que el rey viene de la familia más antigua, es la sangre más pura, representa todo el corazón de la nación, del país, del reino entero. Cuando el rey se acaba, sale el rey, se cambia esta figura del rey por la figura de la patria, que está como figura abstracta, la bandera, el símbolo patrio, puro Chile, su cielo azulado, ¿cierto? Eh, y todas esas cosas que a nosotros nos enseñan de chiquitito de amar a la patria, a la bandera, el símbolo patrio, viva Chile, que está bien porque es sentido de pertenencia en el fondo, ¿ya? Lo malo está, ¿dónde está lo malo con eso? Es mal utilizar estos símbolos patrios para fines políticos, sean de izquierda o de derecha, ¿ya? Porque yo encuentro que es malo en ambos sentidos. No, no está bien. En el fondo estas cosas surgen para darle una identidad a una nación en un comienzo, ¿ya? No fueron, no representan, voy a hablar tal cual, no representan a la izquierda ni a la derecha chilena, en ese tiempo no existían. Entonces, eh, y para este tiempo hay que entenderlo como una cosa que representaba a la gente, ¿ya? Hoy en día, yo sé, entiendo que las banderas pueden ser cuestionables, el rol del Estado, que los países, que aquí que allá, la patria y todos esos conceptos pueden ser muy cuestionables, y lo entiendo perfectamente. Yo estudio historia y sé todas las cosas que pueden hacer que estas cosas y estos conceptos sean cuestionables. ¿Qué quiere decir cuestionable? Que uno diga, sí, la patria en realidad como que no sé, yo lo entiendo absolutamente, pero para esta época estos símbolos van a ser sumamente importantes, porque había que reemplazar la figura del rey. Ya no había nadie con quien arrodillarse y decir, oh, rey, salve, rey. No, ¿cierto? Entonces había que pararse frente a la bandera, poner la mano en el pecho y cantar, puro Chile, sucia. Y eso en la época iba a ser súper útil porque había que organizar una nueva sociedad, ¿ya? Hoy en día quizá ya no es tan útil, pero en ese tiempo fue clave, preciso. Ojo, no estoy diciendo que odien a la patria ahora, ¿ya? Estoy queriendo decir que quizás no es tan útil porque quizás culturalmente y socialmente estamos avanzando a otra cosa. Eh, la sociedad está constantemente en evolución, la especie humana está en constante evolución, sean evoluciones negativas o positivas, ¿ya? ¿Y por qué digo negativas? Porque la humanidad ha hecho cosas que le han hecho retroceder cognitivamente a través de los años. La historia no siempre es lineal, po, y el crecimiento tampoco. O sea, el mundo no se ha desarrollado de forma lineal y nosotros como personas tampoco lo hacemos. Y en el fondo hay que entender de que la historia la hacen las personas y los seres humanos no son perfectos, ¿cierto? A pesar de que
quizá a veces al ver la historia vemos lo mejor de las personas o lo peor de las personas, son humanos al fin y al cabo. Y al igual que el crecimiento de nosotros no es lineal. Hay días que usted puede decir, hoy aprendí caleta, aprendí mucho a hacer muchas cosas, y hay días que usted puede decir, hoy no entendí nada, ¿cierto? Y así en lo personal, hay días que usted se puede sentir mucho más maduro, mucho más inteligente, o no sé, mucho más capaz de hacer o de cumplir una meta, y hay días que en realidad se estanca o no se siente así, y eso está bien, muchachos, ojo con eso. La Eh, vida y el crecimiento de las personas es así. La idea está en constantemente querer superar eso, ¿ya? Y no autodestruirse ni destruir a otras personas para surgir yo. Me fui en la media bola, pero volvamos al tema. ¿Alguien profe, quería hablar por ahí? ¿Martín? ¿el pensamiento de independencias fue solamente en Chile o en Perú y Argentina a la vez? Va a ser paralelo. Recordemos, no sé, Martín, quizás faltaste esa clase, pero hace como 2 o 3 clases atrás vimos la independencia de las colonias latinoamericanas. Y ahí vimos que todo se da de forma paralela. En Argentina, en Perú, o sea, no en Perú. Perú se da al final, pero en Argentina, Uruguay, Venezuela, Colombia, se va de forma paralela, ¿ya? Es un fenómeno que se dio en todo el continente. Veamos cómo parte este fenómeno, puesto que el criollo, a pesar de que quería independizarse, no se va a atrever a desobedecer al rey, como decía, ¿cierto? No es llegar y desobedecer 300 años de colonia. Y todo se va a dar precisamente porque el rey va a ser sometido a prisión. Napoleón va a invadir España ahí en una jugada un poco estratégica, un poco mentirosa, porque en el fondo lo que buscaba Napoleón era llegar a Portugal y le va a pedir permiso a Fernando VII para pasar a Portugal. Fernando VII va a acceder, ya, y Napoleón, una vez pasando por España con todo su ejército, va a va a tomar preso al rey y también se va a adjudicar España. Napoleón quería conquistar toda Europa. Él quería restaurar el Sacro Imperio Romano Germano que alguna vez hizo Carlomagno, ¿ya? Es una locura. Que después lo va a querer hacer Hitler también. Hitler va a querer hacer lo mismo. Eh, Dicen que cada 100 años nace un europeo loco que quiere hacer eso. No, no, estoy inventando. Pero es que lo que pasa es que esto viene, ¿se acuerdan bien del año pasado cuando vimos la Edad Media y el Sacro Imperio Romano Germano con Carlomagno y todo eso? Claro, ellos tienen esa idea siempre de restaurar eso. Es como, es como Perú y Bolivia queriendo restaurar el Imperio Inca, que se vivió mucho en esta época también. Eh, el rey Fernando VII es reemplazado por José Bonaparte, que es el cuñado de Napoleón. El poder vuelve al pueblo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo no hay rey. No hay rey y recordemos que el rey es la figura que domina al pueblo. Y sin rey, yo no tengo por qué obedecer al virrey, porque el virrey no es el rey. ¿Cómo, profe? No estoy entendiendo nada. A ver, el rey nombraba al virrey que dominaba en las colonias, ¿cierto? Él representaba al rey. Y esto es como dar una llave con agua. Dios le da el poder al rey y el rey le da el poder al virrey para representar, ¿cierto? Pero si no hay rey, ese chorro de poder, ese onda de poder que pasaba por el rey, no existe, po. El rey está preso. Entonces ese poder cae inmediatamente hacia el pueblo y ahora es el pueblo quien tiene que elegir a sus representantes. Entonces, ¿qué va a pasar acá en Chile? Que se va a realizar la primera junta de gobierno, ya, y no solo en Chile, sino que en todos los países, en todas las colonias, y se va a decidir qué hacer. En el fondo la discusión va a ser, ¿qué hacemos ahora si el rey está preso? Mientras el rey está preso, ¿qué vamos a hacer como Chile? Nosotros no obedecemos al virrey porque el virrey no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros vamos a esperar que el rey salga en libertad y mientras tanto vamos a ser una nación independiente, pero fiel al rey Fernando VII.
O sea que no se trata tampoco de decir, ya, aprovechemos ahora, seamos independientes al tiro, Chile, ¿dónde? Ya, blanco, azul y rojo, pum, pum, una estrellita aquí. No, 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 no. La independencia de Chile va a ser todo un proceso. Van a haber personas, al igual que en todo proceso político, personas que van a estar de acuerdo, personas que van a estar de desacuerdo, personas más exaltadas que van a querer justamente llegar y formar un país inmediatamente, y personas más moderadas que van a decir, no, 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 pero esperemos que el rey salga en libertad, tranquilo, si dijimos que iba a ser así, pero easy peasy, ¿cierto? Ahí vamos viendo cómo se va a dar este proceso. Chiquillos, no, está bien. Recuerden colocar presente en el chat, poner un puntito o escribir su nombre, ¿ya? Eso. Etapas del proceso. Van a haber tres etapas, ya que va a ser la patria vieja, la reconquista, que es como el Imperio contraataca, y la patria nueva, que es como el regreso del Jedi y el final de la trilogía, ¿ya? Tres películas. En el fondo, la primera se trata del cuando Chile va a tratar de independizarse. Luego la reconquista va a ser cuando España contraataca, ¿cierto? Y dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué significa este desorden? Va a decir España. Y después la patria nueva que dice Chile, ya. No, 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 chao, 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 chao. Aquí ahora somos Chile, somos Chile. This is Chile. Así que vamos a ir viendo uno por uno. Y, profe, ¿por qué el nombre Chile? ¿De dónde salió? Hay muchas teorías de eso. Pero ojo, que para este entonces Chile ya se le llamaba Chile. Era conocido como la Capitanía General de Chile y era parte del Virreinato del Perú, ¿ya? Nosotros éramos parte del Virreinato del Perú, aquí sale en el mapa. Todo esto, todo lo que era celeste, ¿ves? Todo esto era parte del Virreinato del Perú. Y Chile, que se encuentra, va a ocupar esta zona entre el desierto de Atacama y el río Biobío, se le llama la Capitanía General de Chile, ¿vio? Pero éramos parte del Virreinato del Perú. Chile va a vivir tres procesos. Esta va a ser la primera bandera de Chile, esta va a ser la segunda y finalmente la que todos conocemos y que perdura hasta el día de hoy. Todo parte con el tema de la patria vieja. Ya la gran duda en la sociedad de la época era mantener las autoridades coloniales o organizar al gobierno autónomo. Ya Eh, al final se va a optar por la segunda, pero manteniendo la lealtad al rey. Es decir, que Chile va a organizar un gobierno autónomo leal al rey y a la administración de la colonia. Es decir, nosotros vamos a ser independientes mientras el rey esté preso. Una vez que el rey salga libre, nosotros volvemos a ser una colonia. No se preocupe, ya no se preocupe. Pero obviamente esto no le va a gustar mucho a los realistas, es decir, al virrey y a los gobernadores coloniales, puesto que van a empezar a perder el control de lo que estaba pasando, ¿cierto? Se va a crear la primera junta de gobierno el 18 de septiembre de 1810 y eso es precisamente lo que se celebra cada 18 de septiembre. La primera junta de gobierno, no la independencia de Chile, puesto que la independencia de Chile se va a dar años después. ¿Por qué es importante celebrar la primera junta de gobierno? Porque si bien no es la independencia, es el comienzo para el proceso y no solo eso, sino que es la primera vez que Chile se reconoce a sí mismo como una nación independiente. Es la primera vez que Chile habla como Chile y no como una colonia, ¿ya? Eh, Establecimiento y legitimación de la autonomía. Esto cópienlo, por favor, porque esto es sumamente importante. Ya esto se les tiene que quedar grabado a fuego para que no queden en ridículo en el futuro y les pregunten, ¿qué se celebra hoy el 18 de septiembre? Y usted después en el futuro, ¿cierto? Con un terremoto en la mano va a decir, oh, no sé, no, no puede ser eso, puede pasar eso no puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que se celebra en el fondo? La primera junta de gobierno. Se organiza un cabildo abierto y se forma la junta dirigida por Mateo de Toro y Zambrano, que es este caballero. ¿Y por qué la dirige él? Porque era el más viejito. Y al ser el más viejito, puso la casa, invitó a los chiquillos, eh,
y empezaron a conversar de qué se iba a hacer. No era una cosa, si bien suena como una cosa súper solemne, en el fondo era la junta de los aristócratas y ver y decidir qué pasaba con Chile en ese momento, donde se destacó el vocal Juan Martínez de Rosa. Están copiando, ¿cierto? Lo dejo ahí un minutito. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bien, bien. Se juntaron los chiquillos a conversar. Lo mismo que pasó, ¿se acuerdan en Estados Unidos? Pero la diferencia es que en Estados Unidos fue cuando ocurrió lo del sabotaje del té. Después de eso dijeron, ya, juntémonos a conversar qué va a pasar, porque ahora Inglaterra se enojó y vamos a ver qué va. Lo mismo va a pasar acá, pero cuando el rey esté preso, cuando se vaya preso Fernando VII. Obras de la Junta. ¿Y a qué conclusiones llegaron estos chiquillos durante la Junta? La siguiente: se decreta el libre comercio con las naciones aliadas. Ya se establecen las relaciones con la Junta de Buenos Aires. Se creó nuevos cuerpos militares, cerró la Real Audiencia y convocó a un Congreso Nacional. Ojo, que en el fondo aquí, ¿qué estamos queriéndole decir a España? Estamos queriéndole decir que vamos a comerciar con quien queramos, estamos organizándonos con la Junta de Buenos Aires y eso no le va a gustar a España mucho. Creó nuevos cuerpos militares, obvio, porque sabía que tenía que defenderse ante un ataque. Cerró la Real Audiencia, que era esta especie de congreso que representaba la corona española en Chile, y convocó a un Congreso Nacional. Ojo, con esto estamos hablando del convocar por primera vez a un parlamentarismo, ¿ya? Van a haber personas que van a empezar a gobernar por Chile. ¿De qué se trataba este Congreso Nacional? Se creó en de abril a septiembre de 1811. 42 diputados que representan a 3 provincias. Asume todo el poder al disolverse la Junta, dominada por sectores moderados. Decretan la libertad de vientres, y esto es sumamente importante. ¿Qué significa la libertad de vientres? Significa que todas las personas que nazcan en territorio chileno nacerán libres. Y aquí vemos justamente una influencia clara de la Ilustración, ¿cierto? Libertad, libertad ante la ley, libertad de derechos, igualdad de derechos, ¿ya? Entonces una persona que ahora nacía ya no existían los esclavos, ¿ya? O sea, van a seguir existiendo las personas que son esclavas, pero en el fondo si tienen hijos, esos hijos nacerán libres. Es abolir la esclavitud a largo plazo, ¿me entiendes? Va a extinguir a los esclavos en algún momento. Fundó la provincia de Coquimbo y creó el Tribunal de Justicia. Ya vemos instituciones básicas de una república, ¿cierto? Un Tribunal de Justicia, un Congreso Nacional, etcétera. No hay presidente, no hay rey, todo se domina a través de este Congreso, que es la evolución de la Junta de Gobierno, ¿me entiende? Pasamos de la Junta al Congreso, eso es, de eso se trata. Bienvenida a la gente que se viene uniendo 10 minutos antes que se acabe la clase. Ya, les recuerdo que las clases son los lunes a las 10 a.m., ya, no a las 10:40, jóvenes. Recuerden, los que no han colocado presente, colocar un puntito o el nombre y el apellido en el chat. Bien, voy a subir este material más rato ya para que copien todo eso. Dentro de lo que se va a dar en el Congreso, y como decía aquí, va a estar dominada por los sectores moderados. Van a haber dos sectores, el sector moderado y el sector exaltado. Los moderados van a ser los que decían, ya, pero tranquilo, vámonos piano piano y esperemos que liberen al rey, ¿ya? Y los exaltados van a decir, no, 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 empecemos al tiro, hagamos una universidad, hagamos un símbolo patrio, creemos el ejército y esperamos que se viene la guerra, todo bien, ya, vamos. Y entre esos exaltados va a estar el señor José Miguel Carrera, ¿cierto? Quien va a efectuar un golpe militar el 4 de septiembre de 1811.
Es decir, que José Miguel Carrera va a efectuar un golpe de Estado al Congreso chileno, ¿ya? Y no precisamente con el fin de acabarlo, sino que va a ser con el fin de tomar un poco las riendas de este proceso independentista. El hombre estaba seguro de que había que formar un país rápidamente, fortalecer un país para prepararse y en el fondo hacer valer su soberanía, ¿ya? José Miguel Carrera estaba convencido que esta actitud pasiva de esperar que Chile, que el rey saliera en libertad, todo eso no servía, ya que estaban perdiendo tiempo solamente. Recordemos que Carrera estudió en Inglaterra y ahí aprendió mucho de los temas de la ilustración. Entonces él estaba muy inserto y muy inmerso en esta ideología. Estableció la junta dirigida por él. En el fondo él se pone en la cabeza de este congreso, ¿ya? Eh, Ahora es como una especie de presidente, ¿ya? Está él reconoce el congreso, pero él manda esa junta. eh, Eliminó tres sectores moderados del Congreso, echó a los que no estaban de acuerdo con él, en el fondo, lógico, se hizo un golpe de Estado, y vuelve a hacer un golpe de Estado el 15 de noviembre de 1811, donde finalmente cierra el Congreso. Dice, ya, sabéis que ya no quiero escucharlo a ustedes porque ustedes están puro con miedo, esperando que lo ataquen, ¿no? ¿Cierto? Cierra el Congreso y asumió el poder en una junta de tres integrantes. Él, Marín y Rosas, que van a ser ambos, los tres criollos, pero que en el fondo van a gobernar Chile durante este periodo. ¿Qué obras va a hacer Carrera? O sea, no se tomó el poder porque sí, recordemos que él quería fortalecer esta nación, quería fortalecer y dar cuenta de que Chile ahora era un país. Entonces va a hacer una serie de cosas que van a ser sumamente importantes para la identidad chilena, como la publicación de la Aurora de Chile, que es el primer diario chileno. No, no es un diario, mal dicho, es un periódico. Pero en el fondo es la primera prensa escrita en Chile, producida en Chile, ¿ya? Que hoy para nosotros es tan trivial un periódico, un diario, ¿cierto? Pero para esta época era sumamente importante, ya que en esta época no hay celulares, smartphones donde yo puedo meterme a tuitear y ver qué está pasando. O sea, en el fondo la prensa escrita era era por donde yo podía informarme, tampoco había tele ni radio, ¿me entiendes? Entonces el diario es el instrumento al cual yo me actualizaba de lo que ocurría en el mundo, diario a diario, periódicamente, semanal, mensual, qué sé yo. Entonces era importante crear un diario chileno, un periódico chileno, La Aurora de Chile, que va a ser el primero. Estableció relaciones con Estados Unidos, obvio, si Estados Unidos lo único que quería era que Chile se independizara para empezar a poder comprar sus productos. Creó los primeros símbolos patrios, que después los vamos a ver a continuación, es decir, la primera bandera, el primer lema, etcétera. Suprimió los derechos parroquiales, es decir, le quitó poderes, le quitó poderes a la iglesia, ¿ya? Y dictó el reglamento de la Constitución de 1812, cual declaraba que el soberano de Chile era Fernando VII, pero que debía aceptar la Constitución del pueblo chileno. O sea, Carrera seguía reconociendo al rey, pero también tenía que entender que Chile era una especie como de colonia republicana, ¿ya? Obviamente al rey no le va a gustar eso, ¿ya? Este es el primer símbolo patrio y no sé por qué se cargó tan feo, ya después lo vamos a subir bien bonito, que tenía estos colores, curiosamente, azul, blanco y amarillo, que en el fue el amarillo a ser cambiado por el rojo, ¿cierto? Pero estos eran los colores. Eh, Después de las tinieblas, la luz. Y esto hace claramente referencia a la corriente ilustrada, ¿cierto? O sea, ilustración. La ilustración significa iluminar algo. Entonces, después de las tinieblas, ¿cierto? De esta ignorancia en la cual quizá estaba sometido él, la luz, la iluminación, ver claramente cuáles son los objetivos de la nación. Do araucano en su escudo, ojo con eso, y dice por el consejo o la espada, que después va a ser reemplazado por la razón o la fuerza. En el fondo significa que
a través de la política, o sea, ¿cierto? Siempre va a estar primero la razón, siempre va a estar primero los republicanos. Pero si los republicanos no funciona, espada. Como en los Simpsons cuando decían, tabla. Todo iba bien hasta acá, todo bien, todo bonito Chile, todo hermoso, bonita tu bandera, bonito tu escudo, bonito tus lemas, pero llegaron tropas españolas y eso era lógico, ¿ya? Era lógico que España iba a llegar a intervenir, sobre todo con los golpes de estado de Carrera, porque ya era mucho, Carrera había sobrepasado y en el fondo esto de reconocemos al rey, Carrera no se lo creía. Lo vamos a dejar hasta acá hoy, sí, ya lo vamos a dejar hasta acá, que es el comienzo de la reconquista. Los españoles van a llegar a Chile, van a llegar por el sur, ya a través de Ancud. Entonces van a llegar a través del sur y van a empezar a reconquistar Chile. Por eso se llama reconquista. Roberto, no era necesario tantos puntos, ¿ya? Porque yo entiendo que quizás quiere llamar la atención, está bien, está bien, está bien. Pero con un puntito basta. Aparte ya lo había puesto más encima del chistoso. Bueno, un clásico, ¿cierto? En fin, bien muchachines, espero que les haya servido la clase, espero que hayan tomado apuntes, subiré el recurso durante el día Está buena. y atentos que, gracias Martín, y atentos que durante la semana también subiré un cuestionario evaluado, ¿ya? Que va a ser acumulativo junto con otros, se promedian y después va una nota al libro. Así que ahí estaré avisando. Ah, y por cierto, antes de irme, en la mañana les mandé una invitación a un evento que en realidad lo hice pésimo. No, uno pincha y sale el evento en blanco, así que si ese mail lo ven, elimínenlo porque no sirve, ¿ya? Voy a ver en qué fallé y voy a volver a enviarla para que puedan aceptar y calendarizar dicho evento en su calendario institucional. Eso, muchachos. Gracias, Roberto. Que tenga un buen día igualmente usted. Bien, bien, Yanko. Muchas Pero, gracias. profe, ¿a qué se refiere con el evento? O sea, ¿qué es el evento? Lo que pasa, Martín, es que el evento yo le llamo a este tema de que con el mail institucional tú tienes varias aplicaciones. Classroom, el mail, y hay otra que se llama Calendar, calendario, ¿cierto? Donde uno ahí agenda puede agendar las clases, las pruebas, etcétera. Y en el fondo lo que yo tengo que hacer ahí es invitarlos para que a ustedes les salga ahí la clase de todos los lunes, ¿ya? Yo intenté hacerlo hoy día y salió mal, ¿ya? Sale mal. Entonces lo voy a volver a hacer durante el día, voy a averiguar en qué fallé y lo voy a hacer bien. Así que eso, era para avisar nomás de que hay un mail que llegó pero no sirve, está malo, ¿ya? Uno igual lo puede hacer, sí, uno igual lo puede hacer de hecho, pero no lo haga Yanko, lo voy a hacer yo, voy a invitarlo uno por uno mejor, ya porque así nos ahorramos este tema y están todos enlazados al mismo evento y así pueden acceder a la clase desde su calendario. Eso es lo bonito, esa es la gracia, eso sería la idea. Chao Camila, que estén muy bien, cuídense, nos vemos el próximo lunes, chao, chao. Chao, tío, cuídese. Profe, esos potes de Zelda, acá está atrás suyo. Es un cuadro hecho a mano. No, Bonito, ¿cierto? Nos vemos, que estén bien, chao, chao. ¿Dónde los venden? Quiero uno.